No, porque No. pues Dos, tres. Nos encontramos con un profesor de pues, temas ambientales de aquí de ITESO, el profesor Bill Quinn. Él nos puede ayudar con la temática, con la parte ambiental y social de nuestro proyecto, que es la contaminación del río Santiago, principalmente en las partes del Salto y Juanacatlán. ¿Y qué nos podría decir, por ejemplo, al respecto de la problemática de la contaminación del agua? Sí, pues en esa zona sobre todo ellos tienen, bueno, la desgracia se podría decir de encontrarse en la parte más baja de una cuenca natural, de tal forma que las aguas que se juntan en esa cuenca escurren por gravedad y se concentran en esa parte. Digo, es una desgracia porque esas aguas pues vienen muy contaminadas, como comentaré en un momento. Aunque en un momento dado era también como un gran recurso. Son tierras así como muy fértiles, con mucha agua. Entonces en un tiempo eran tierras que se prestaban mucho para agricultura. Pero como ahora se ha cambiado un poco toda la producción económica de la zona, ahora es un lugar donde se concentra mucha contaminación. Una de las cuencas de donde residen aguas es la cuenca del Ahogado, que se llama, que abarca más o menos el sur de la zona metropolitana de Guadalajara. Y es una zona donde hay mucha población y también industria. Entonces, tanto la población como la industria obviamente están consumiendo agua, están utilizando agua para diferentes procesos. Y esa agua se ensucia y se tiene que desechar, se tiene que desaguar, y va corriendo y se junta pues en esa zona, en la presa del Ahogado y pues en el río Santiago, ¿verdad? La cuenca del Ahogado desemboca al río Santiago precisamente tantito más aguas arriba de esos poblados que mencionaste, El Salto y Juanacatlán. Entonces pues ellos tienen que vivir con toda esa agua que escurre hacia allá. Las zonas residenciales pues están, lo que aportan pues al agua son los desechos domésticos, que es principalmente contaminación orgánica, o sea los jabones, todo lo que sale cuando lavamos trastes, y pues también de los excusados, todos esos desechos orgánicos pues van corriendo, van escurriendo. Sí. Ahorita han instalado una planta, la planta del Ahogado, la planta tratadora de aguas residuales del Ahogado, que está diseñada para tratar precisamente los desechos orgánicos. Entonces, pues eso ha sido pues un cierto avance, se podría decir. Ahora esas aguas no llegan tan crudas como antes, porque pues la planta intercepta esas aguas antes que llegue al río Santiago y separa lo que son los desechos orgánicos. Pero la gran falla en todo este sistema y en la cuenca del Ahogado es que no hay ninguna planta que esté tratando los desechos industriales, porque eso es otra de las fuentes importantes de contaminación para el agua. En el corredor del Salto sobre todo, pero también en otros puntos de la cuenca del Ahogado, pues hay industrias grandes, y en sus procesos también están desechando contaminantes al agua. No son principalmente contaminantes orgánicos, en este caso estamos hablando más bien de metales pesados, estamos hablando de solventes, por ejemplo, o sea, diferentes químicos que se usan en los procesos industriales, y en muchos casos los están desechando tal cual a los cauces de los ríos, y eso sí, no están llegando sin tratamiento al río Santiago. Y eso es, además, o sea, de alterar el ecosistema marino, o sea, porque pues, es un deterioro enorme, afecta a la salud de las personas. Claro, claro. Sí, en algunos casos los metales pesados, por ejemplo, son altamente tóxicos. Mercurio, cadmio, plomo, son cosas que sí, que afectan la salud de muchas maneras. Igual los solventes, ácidos, sí. Entonces, y pues hay mucha evidencia anecdótica y algo de evidencia epidemiológica de las poblaciones de esos dos pueblos, de esos dos municipios, que sí tienen un alto índice de cáncer, de insuficiencia renal, problemas respiratorios, problemas en la piel, y sí, pues lo atribuyen a los contaminantes tan concentrados en el río. Y a pesar de esas pruebas, o sea, pues no sé, las autoridades de esos municipios o las mismas industrias les hacen algún tipo de compensación. Pues no, eso es una de las grandes quejas de la gente que vive en esa zona.
que realmente el gobierno no está haciendo lo que debe de hacer para proteger su salud. En parte es porque es difícil, así como científicamente, con todo el rigor científico, establecer una conexión, así como sin lugar a dudas, entre esos contaminantes y los problemas de salud que se da en la población. Porque obviamente es un sistema muy complejo, pues un solo ser humano es un sistema muy complejo y a veces no es fácil ver cuál es la causa de cuál efecto, porque son tantos factores juntos. Entonces a veces las autoridades como que se han escudado diciendo, bueno, pues no tenemos pruebas de que estos problemas de salud realmente vengan de la contaminación en la industria. Entonces, pues nosotros no tomamos cartas en el asunto, no tomamos medidas. Aunque, o sea, yo creo que cualquiera que visita la zona Sí, puede se ver que da no puede cuenta. ser sano ese ambiente con tanta contaminación en el agua. Sí, no, por supuesto. Sí. Y, y por ejemplo las actividades económicas, porque la última vez que fuimos al recorrido, o sea, había gente de aguas negras pescando. Sí. O sea, eso o sea, eso tiene que ver con las industrias o está bien, de los desechos domésticos. Sí, no, yo creo que las primeras veces que yo fui a visitar esa zona de la presa del Ahogado, todavía no existía la planta. Y yo creo que a nadie se le ocurría pescar ahí, porque literalmente no se podía ver el agua por tanta espuma que había. Cuando entró en operación la planta tratadora de desechos orgánicos, pues sí se notó una diferencia. El agua ya no apestaba tanto, o sea, bajó mucho los niveles de espuma. Y pues por un lado de la presa donde está entrando el agua tratada, pues hasta se ve limpia, se podría decir, hasta se ve como bonita. Y pues hay peces donde antes no había peces. Entonces hay gentes que dicen, bueno, pues ahora sí, ahora ya se puede aprovechar los recursos naturales que hay aquí. Lo que pasa es que a veces no se dan cuenta de los contaminantes industriales que hay, que a veces no tienen olor, no se notan, pero sí están presentes ahí. Entonces, pues yo no recomendaría pescar ahí, pero pues la gente lo ve y sí. Si tú hablas con la gente vieja que ha vivido muchos años en esa zona, recuerdan cuando esa presa y toda esa zona del río era un verdadero vergel, y daba muchos recursos naturales que la gente aprovechaba, tanto plantas para recolectar y comer, pescaban, ranas. La gente tenía un dicho de que en esta zona, para hacer un día de campo, lo único que necesitas es una olla, porque la naturaleza te da todo lo demás, te da agua limpia, te da hierbas para comer, puedes pescar, puedes hacer un caldo. Ahora obviamente no, pues está tan contaminado que no da los recursos, aunque sí se ha recuperado un poquito y la gente ve pescados y hay algunos que se meten ahí. Lo otra cosa que hay que tomar en cuenta, a veces la gente de Guadalajara, la gente de como la parte más alta de la cuenca, que no se da cuenta de la concentración de contaminantes, piensan, bueno, pues eso es problema de ellos, aguas abajo. Pero pues es un ciclo, ¿no? O sea, es un ciclo. Agua regresa. Sí, y como dije al principio, son zonas agrícolas. Tradicionalmente hay mucha agricultura por ahí, pastan vacas, siembran hortalizas, y pues esos son alimentos que llegan aquí a nuestros mercados. Que son regados y cultivados con el agua. Exactamente. Entonces, en cierto sentido, nosotros pensamos, bueno, pues nosotros hacemos desaparecer los contaminantes porque se van por el desagüe, pero regresan. Como todo en la naturaleza es un ciclo y las materias y las energías fluyen dentro de un ecosistema, por eso se llama ecosistema. Entonces, realmente sí es nuestro problema, aunque no lo estemos viendo así tan directamente. Esa es otra, o sea, porque si es algo que nos concierne no hay más información al respecto. Pues yo creo que en parte la gente prefiere no enfrentar las realidades desagradables. También hay fuertes intereses, hay que reconocer. Esas industrias, por ejemplo, que están instaladas en el corredor del Salto, representan una fuente muy importante de ingresos para el Estado, de empleo. Mucha gente dice eso es el desarrollo, es el motor del desarrollo económico del Estado, porque de hecho es la zona industrial más fuerte, más importante de todo el estado de Jalisco. Y está precisamente ahí porque fue una política del gobierno. El gobierno dice, vamos a apartar esta zona como zona industrial para poder atraer a capital extranjero, para traer dinero, trabajo, productividad aquí al estado, para dar empleo a la gente. Y hay mucho de cierto en eso.
Sí, sí, sí es cierto que es una fuente de ingresos y que se produce, o sea, muchos productos importantes y empleo para la gente, pero a la vez han descuidado mucho la parte ambiental y yo creo que a veces prefieren no decirlo porque pues no quieren interferir con toda esa actividad económica. Es un problema, pues el Estado está compitiendo con otros muchos estados y otros países ahora en la economía tan globalizada para atraer inversión. Entonces no es fácil atraer inversión. Una empresa grande multinacional puede escoger muchos lugares para poner una planta de producción, por ejemplo. Entonces, si Jalisco quiere jalar eso, tiene que ofrecer algo atractivo. Y desgraciadamente a veces lo atractivo que ofrece Jalisco y otros países del tercer mundo, podríamos decir, es, bueno, pues no vamos a ser tan estrictos en las materia ambiental y así ustedes pueden ahorrar dinero. Hay algunas empresas aquí en la zona industrial que son de países europeos, que se jactan mucho de su nivel de cuidado ambiental. O sea, estoy hablando de Holanda, de Alemania, por ejemplo. Sin embargo, las empresas que vienen de esos países vienen aquí a Jalisco en parte porque aquí pueden hacer lo que no les permiten en su país. Entonces, sí, es como parte de un complejo muy, muy complicado. Digo, Jalisco tiene que ofrecerles algo atractivo para que vengan a establecerse aquí y desgraciadamente a veces eso es lo que les ofrece. Y bueno, o sea, si no les interesa como más bien, no, o sea, si no les interesa como la salud de las personas a las que están afectando, pues bueno, les va a interesar el medio ambiente, ¿no? Claro, sí, sí. Y a veces, pues yo creo que los que realmente toman la decisión acerca de esas fábricas están tan lejos que pues, no caen en la cuenta o no les impacta, pues, cuáles son los resultados de sus decisiones. Y viendo así como los resultados, porque se hacen análisis del agua, o sea, saben que está contaminada, Sí. o sea, no lo relacionan con la salud, pero saben que está contaminada. ¿Por qué no hay más plantas tratadoras de agua? O sea, ¿por qué no ponen más? ¿O por qué ponen y las dejan de operar? Sí, a veces por falta de dinero, hay una cierta polémica acerca de la estrategia que deben de seguir. Esa planta que les dije del ahogado es una macroplanta, es enorme, trata más de 2,000 litros por segundo de aguas. Y están construyendo ahora, yo creo que ya entró en operación una segunda macroplanta para la zona metropolitana de Guadalajara que se llama Agua Prieta, que está en el norte de la ciudad, como abajo del Estadio Jalisco, que es 4 veces más grande, 8,000 litros por segundo que se trata en esa planta. Hay algunas personas que dicen eso realmente no es la mejor estrategia, que más bien deben de buscar muchas plantas pequeñas para que el agua no tenga que escurrir tan lejos para llegar a su tratamiento. Porque otros piensan sería mejor tener una red de muchas plantas pequeñas para que el agua se trate pronto. Pero el problema con eso, y lo puedes ver por ejemplo en municipios más pequeños, que a veces construyen esas plantas pero luego no tienen el dinero para la operación. Como que la federación o de donde haya venido el dinero les dieron dinero para la construcción de la planta, pero la operación también cuesta. Entonces, pues está difícil cuál sería la mejor estrategia para que de veras estuvieran funcionando. Ahora, en cuanto al tratamiento de las aguas industriales, que realmente es la gran falla ahorita en la zona metropolitana, esas son las aguas que no se están tratando. Según la legislación, eso es responsabilidad de las empresas. Sí, el municipio debe de encargarse por ley del tratamiento de las aguas domésticas, de los desechos orgánicos. Y por eso, pues el municipio, con recursos de la federación también, han puesto estas 2 macroplantas. Pero las industrias deben tratar sus propias aguas. La legislación dice que el agua que arrojen otra vez al ecosistema debe de cumplir con un cierto nivel de calidad. Y hay empresas, hay que reconocerlo, hay empresas que sí cumplen con su obligación, que tienen sus propias plantas tratadoras dentro de la empresa. Pero sabemos que muchas empresas no están cumpliendo. ¿Cuáles son las empresas que no están cumpliendo? Pues es difícil de saber, porque tienen las plantas dentro de su terreno y pues a veces no dejan ver pues lo que están haciendo, o la planta está trabajando una parte del tiempo, pero no todo el tiempo. Pero como podemos tomar muestras del agua ya arrojada a la cuenca, pues nos damos cuenta de todos los contaminantes industriales que hay. Entonces alguien está fallando. Pero de los cientos de empresas que existen en la zona, pues cuáles son los que no están cumpliendo, eso es lo difícil de saber.
Y eso es donde hay otra falla de parte de las autoridades, que no hay suficientes inspectores. O sea, la legislación está ahí y las responsabilidades de los diferentes actores sociales de la zona están como bien definidas. Pero, pues, ¿quién hace cumplir la ley? Hay menos de 10 inspectores para toda esa zona, para cientos de industrias. Entonces, para cacharlos infraganti, pues está difícil, aunque lo han hecho. Sí han cachado en algunas ocasiones, han tomado fotografías de plantas que están echando a la alcantarilla desechos industriales. ¿Se les impone algún castigo severo como para que no lo Sí, vuelvan a yo hacer? creo que sí, realmente no conozco así tanto la legislación, pero algunas personas me han dicho que luego a la hora, aunque pongan la multa, luego para cobrar la multa es difícil. Como que los mecanismos no están ahí para que de veras como que le duela un Ajá, poquito le a duele. la industria y no lo vean simplemente como un gasto de operación. Bueno, pues de vez en cuando pagamos una multa, pero nos sale mucho más barato eso que operar una Que verdadera tratar el planta. agua, ajá. Sí. Entonces sí, eso es como otra falla en el sistema de que la autoridad no tenga los mecanismos y el personal suficiente para hacer cumplir la legislación ambiental que sí existe. Y nosotros, por ejemplo, decíamos, o sea, que tenemos, bueno, que tenemos acceso a conocer esos problemas. No, más bien no le quería preguntar. Más bien como una parte, o sea, no es que podamos hacer mucho así como estudiantes, pero pues por lo menos podemos dar a conocer, ¿no? Sí, O sea, ¿qué podemos hacer nosotros? sí, pues yo pienso que hay muchas cosas. El problema es tan grande y tan complejo que obviamente hay muchos frentes para combatir el problema. Uno es la comunicación. O sea, entre más se conozca esto, entre más se vea, pues va a ser mejor, porque, o sea, viendo el río y viendo las condiciones de vida de la gente que está viviendo con nuestros desechos, pues escandaliza a cualquiera. Y lo ves y dices, esto es intolerable, ¿verdad? Pero se tiene que ver primero. Y como tú dices, la mayoría de la gente no se da cuenta. En parte por la geografía, el río está medio escondido aquí. Pasa a un lado de Guadalajara, en el fondo de una barranca, y pues aunque lo ves, no te das cuenta Que de la está calidad del agua. hasta que lo ves de cerca, lo tienes aquí. Sí, sí. Si Guadalajara fuera como Londres, por ejemplo, un río que pasa en medio de la ciudad, pues sería Estaría imposible. lindísimo, ¿no? Sí, no darnos cuenta del problema. Entonces, en parte es por, así como particularidades de la geografía de la zona. Entonces, la comunicación es una tarea importante, que la gente conozca cada vez más el problema. Pues entre los ingenieros va a haber un día que los que salgan a trabajar en alguna empresa, pues si tienen la conciencia de que no, esto no se tiene que permitir, pues voy a insistir en que mi empresa va a cumplir con las normas, con la legislación, pues eso sería una manera importante también de contribuir. Trabajo político también, colocar esta temática en la agenda política, insistir en las elecciones, insistir en las acciones ciudadanas de que se atienda este problema, pues es otra manera de hacerlo. Como que hay trabajo para todo el mundo. Sí, de hecho. Y eso, o sea, lo que nos dijo de la comunicación, hay un tour aquí en la escuela, ¿no? Sí. Pronto. Sí. Realmente fue una iniciativa originalmente de la gente del Salto. Hay un grupo de ciudadanos que formaron un grupo que se llama Un Salto de Vida, y eso es una de las actividades que hasta la fecha realizan. Organizan tours los fines de semana con escuelas, con empresarios, con políticos, con quien quiera, porque saben de la importancia de hacer visible este problema y colocarlo en la agenda pública. Y luego pues el ITESO, algunos itesianos han ido a ese tour organizado por la gente que vive ahí mismo, y como que han querido apoyar el trabajo también. Entonces ya organizamos nuestro tour también, así como para apoyar esa misma iniciativa. Sí, y yo pienso que es algo importante, y qué bien que cada semestre se organicen y que la gente se apunte para conocer una realidad que no conocía. ¿Cuándo se realiza la siguiente? El 19 de septiembre, el sábado 19 de septiembre va a haber el tour del horror de este semestre de otoño. Muy interesante. Nos sirvió muchísimo la información, muchísimas gracias, No, pues de que, verdad, por su tiempo. no, pues gracias por trabajar este tema, porque es importante no quitar el dedo del renglón. Sí, vamos a seguirlo trabajando para ver qué podemos sacar. Muy bien, Muchísimas gracias. gracias a ustedes.